¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras dosis diarias de vitamina D. Y en esta ocasión es un video no tanto musical, sino más bien informativo. Porque esta mañana amanecimos con un aviso, una promoción, una propaganda, una publicidad en conjunto del canal oficial de Instagram de Dimash Kudaibergen con el canal oficial de Dimash News, que ustedes ya saben que es el canal de información personal de Dimash Kudaibergen, de Dimash News, y nos dejan una información bastante interesante en donde nos hacen referencia a su nueva gira, a su nuevo tour mundial que se llama Dimensions. Como ustedes saben, la gira pasada se llamaba Stranger. Hasta el momento creo que esta vendría siendo la cuarta gira de Dimash Kudaibergen que le cambia el nombre. La primera fue la de D-Dynasty, si no mal recuerdo. Después fue la de Arnau. Después vino Stranger, que duró bastante tiempo, duró como 2 años, casi 3. Y ahora esta nueva, la de Stranger la terminó diciembre del año pasado. Y ahora viene esta nueva que se llama Dimensions, en donde afortunadamente el público latino fuimos agraciados, afortunados, nos tocó la suerte, en donde va a tener muchas presentaciones para la comunidad latina, ¿no? 5 presentaciones en México, en Mérida, en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Y después de ahí se va a Chile y se va a Colombia. Esperemos que sigan anunciándose más ciudades. Como dijo Dimash, estas no eran las fechas totales. También va a ir a Madrid. También los consideramos latinos porque son de habla hispana. También va a ir a Madrid. O sea que fuimos como que los elogiados, halagados en esta nueva gira de Dimensions. Y dijo Dimash que las fechas que había presentado hasta el momento no eran las definitivas, que se podían ir agregando más a la lista. No se han agregado todavía, o que sepamos, pero esperemos que pase por Argentina, por Brasil, por Uruguay. No sé, hay muchas opciones, ¿no? En donde la comunidad latina se puede ver todavía más beneficiada. Y va a ser interesante. Así que, sin más preámbulos, vámonos con el aviso en conjunto de Dimash News con el canal oficial de Dimash Kudaibergen. Y nos muestran primero de entrada esta imagen que ustedes están viendo aquí. Es el nuevo logo de su gira Dimensions, en donde se ve un Dimash, su cara en el ello principal, y su cara también son las dos de los costados, nada más que hechos ya con IA, ¿no? Como si fuera algo cibernético. Se ve bastante bonita, es bastante llamativa. Me gusta mucho el diseño, es un diseño muy futurista, así como los planes que tiene Dimash, que siempre piensa en el futuro, y eso es interesante. Me gusta muchísimo, dice Dimash Kudaibergen Dimensions World Tour. Y aparte tiene un mensaje que vamos a ir leyendo poco a poco, porque está en inglés, lo vamos a ir traduciendo lo mejor que se pueda. Y vámonos primero con la primera parte, ¿no? Que dice esto. Vamos a traducirlo. La primera parte dice... esto es Dimensiones de Dimash. No es una aventura a través del tiempo y el espacio, sino un despliegue del yo a través del acto del ser visto. Bastante interesante el mensaje que nos deja, ¿no? Y continúa diciendo... Dimensiones hace referencia a las múltiples facetas de Dimash como artista, creador, y más allá de los focos, ser humano en su forma más pura. Se manifiestan en el poder y la brillantez que aporta a la... Dice que aporta al escenario su devoción a sus raíces culturales, la ternura que guarda en lo más profundo de su ser, las reflexiones recogidas en el camino y su espíritu que sigue buscando en su interior. Después continúa diciendo... Dice, el mundo conoce a Dimash desde hace mucho tiempo por su extraordinaria voz. Este concierto busca revelar a la persona más allá de la voz, un Dimash más completo. Esto me gusta, esta referencia me gusta porque aquí nos está diciendo que Dimash es conocido a nivel mundial, nada más porque tiene un rango muy amplio y porque tiene una voz extraordinaria.
Pero aquí en esta gira de Dimensions nos quieren dar a conocer lo que es la persona, el ser humano más allá de la voz, ¿no? El artista completo que no nada más canta, sino que compone, escribe, dirige, produce. Es bastante interesante. Yo imagino que va a haber varias sorpresas durante las presentaciones. Espero que puedan ir. Es una experiencia que no se deben de perder, que deben de vivir aunque sea una vez en su vida. Yo que ya tuve la fortuna de ir a la gira de Stranger el año pasado cuando vino a Ciudad de México, estuve presente en uno de los 2 conciertos. Espero que este año se me pueda volver a hacer realidad, que son el 19 y 20 de noviembre, en el mismo auditorio que es el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Son recintos para 20,000 personas, tienen una capacidad bastante amplia, o sea que en 2 días seguidos va a juntar 40,000 personas, más las que se agreguen, ¿no? Va a ser interesante, porque espero totalmente algo diferente. Al ya no ser la gira Stranger, obviamente nos va a mostrar cosas nuevas, nuevo repertorio, nuevas coreografías, nuevos videos entre descansos, entre que se cambia de ropa. Y no sé, va a ser algo mágico, va a ser algo bastante innovador. Así como es el logotipo de Dimensions, que es él con las caras así como que Nia, como si fueran hologramas. Espero que el concierto esté también desbordado, ¿no? de nueva tecnología y efectos visuales y todo eso. Va a ser interesante. Yo imagino que va a cantar algunos temas clásicos, pero la mayoría van a ser repertorio nuevo, ¿no? Ya ha estrenado 2 canciones, la de Yazgi, la de Akerke, más aparte de las nuevas canciones que yo creo que va a seguir cantando, como es When I Got You, Smoke, Fire y Love Is Not Over Yet, que aquí en la Ciudad de México no la cantó, esperemos que la cante. En la gira de Stranger nada más la cantó en vivo con Walter Afanasiev al piano, nada más él y el piano y la voz de Dimash en el Madison Square Garden. Ahí se presentó la oportunidad, ¿no? También muchos esperamos que en esta nueva gira incluya a Nurjas para que canten el tema de Samal. Esto sería benéfico para el público Deer, porque a muchos nos gusta la canción de Samal. A lo mejor a muchos no les gusta Nurjas, pero la canción es una canción de Dimash y está inspirada vocalmente en lo que hubiera hecho Dimash, ¿no? Obviamente, pero con la voz de Nurjas. A mí Nurjas me cae bien, me agrada, su voz me gusta. Y aparte la versión que hicieron de Samal quedó impresionante. Me gusta mucho la canción de Samal. Y pues bueno, vamos a seguir leyendo lo que nos dice este comunicado de Dimash News y Dimash Kudaibergen. Continúa diciendo: a través de emociones, recuerdos y fragmentos de vida, el escenario traza los contornos de su mundo interior, capa por capa. Lo que finalmente emerge no es una colección de elementos separados y desconectados. Dice, son imágenes dispersas a través de las dimensiones, pero un todo unido por la patria, el amor, la convicción, el avance y su verdadero ser. Eso es todo lo que nos deja Dimash saber en su comunicado. Y es bastante interesante, ¿no? Porque nos dan mucha información, nos dan mucho que pensar, nos dejan mucho a la imaginación y nos están diciendo que esto va a ser algo bastante novedoso. Va a ser un conocimiento del yo interno de Dimash más allá del artista, que lo conozcamos más como persona, como ser humano, en todas sus facetas, no nada más como cantante, sino como les dije hace rato, ¿no? Como productor, como bailarín, como director, como músico. Va a tener un despliegue bastante interesante por lo que nos están diciendo, ¿no? Que quieren dar a conocer a Dimash más allá de la voz. Va a ser interesante. Yo imagino que sí va a venir Nurjas, porque si quieren dar a conocer la faceta de productor musical de Dimash, tiene que venir Nurjas y cantar la de Samal. Ahí se cubren 2 facetas en una, ¿no? Compositor, que ya la conocemos con varios temas de Dimash, como Omir, como Akerke. Bueno, que esas son canciones tradicionales, ¿no? La de Akerke y la de Yazgi, pero él produjo la música. Él es el compositor de los arreglos musicales, junto con Mansur. Yo imagino que también viene Mansur. Va a venir toda su familia, su hermana, que siempre está con él en el teleprompter,
que es en donde le pasan las letras de las canciones para que no se le olviden y les vaya recordando. Y su mamá y su papá que siempre viajan con él, ¿no? Aparte vinieron el año pasado a la Ciudad de México, estuvieron muy contentos, se les vio muy felices, paseando por el Templo Mayor, por el Zócalo, paseando por Teotihuacán, en lugares bastante representativos. Ahora que van a tener la oportunidad de ir a Mérida, yo creo que se van a dar una vueltecita ahí por todo lo que es las ruinas de los mayas, ¿no? Chichén Itzá y todos estos lugares que son bastante espectaculares, porque son lugares arqueológicos, pero rodeados de mucha abundante naturaleza. Yo imagino que van a quedar maravillados. A ver si se dan un paseo por Cancún, que no es Mérida, es Quintana Roo, pero pues les queda ahí a la vuelta de la esquina. Ya lo hicieron el año pasado. El año pasado, cuando se fueron de Ciudad de México, volaron hacia Cancún, y de Cancún ya salieron hacia España. Y por lo que vi en los Instagrams, tanto de Razul como de Sarina y de Diana, sacaron fotos de Cancún, mostraron fotos en Cancún. También Razul hizo unos pequeños lives cuando estuvo aquí en la Ciudad de México, recorriendo las calles, preguntándole a los dealers que lo estaban viendo en ese momento que dónde le recomendaban ir, porque andaba a pie, andaba conociendo un poco la ciudad, la zona más bien en donde él estaba hospedado, bueno, donde todos estaban hospedados, y andaba recorriendo, conociendo, probando la comida y todo eso, y le preguntaba a los dealers, ¿no?, que lo estaban viendo en ese momento, que a dónde le recomendaban ir, y ahí le iban escribiendo, ¿no?, que fuera a tal lado y a tal lado. Y es bastante interesante. Vamos a ver qué hacen ahora en estos lugares como Mérida, nuevamente la Ciudad de México, en Guadalajara, que también es precioso y tiene muchos lugares que conocer, y Monterrey, que también es magnífico y también tiene muchos lugares que conocer. Y también va a ser bastante curioso saber qué es lo que hacen cuando lleguen a Chile y a Colombia, porque también son lugares espléndidos. La gente es igual de cálida que la mexicana. Somos latinos, todos somos así, somos muy apapachadores, queremos cuidarlos, protegerlos. Los latinos siempre se brinda la frase de mi casa es tu casa, y queremos hacerte sentir cuando estés aquí con nosotros como si estuvieras en tu casa y fueras un miembro más de nuestra familia, y eso hace que ellos se sientan queridos y acobijados y protegidos, y les gusta. Por eso yo creo que la gente cuando visita un país de Latinoamérica o España se siente tan cómodo, tan a gusto, y le dan ganas de regresar, porque somos muy familiares, muy cálidos, muy abrazadores. Queremos abrazar y estar besando, en el buen sentido de la palabra, besando en el cachete, apapachando para que no se escuche mal. Y no sé, me gusta esta idea que saca Dimash con esta publicación, donde nos dan a conocer qué es lo que nos podemos esperar en sus nuevas presentaciones, en su nueva gira de Dimensions. Pero pues bueno, la opinión más importante es la que tengan ustedes. ¿Qué les deja por entendido este comunicado, esta propaganda de su nueva gira de Dimensions, en donde nos dicen todo esto que les acabo de comentar? Quiero saber, ¿ustedes qué piensan? Déjenmelo aquí abajo en la caja de comentarios, o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y va a ser interesante leerlos, ¿no? ¿Qué se esperan? Sobre todo mis hermanos chilenos y mis hermanos colombianos, ¿qué se esperan al saber que Dimash llega a su ciudad? ¿Y qué tan emocionados están de ya estar ahí presentes y que se encienda el escenario y salga Dimash por primera vez? Es algo inolvidable, se los digo de una vez, es algo inolvidable. Pero bueno, ahora sí que, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes, y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.